A continuación invitamos al doctor Dávila. El doctor Dávila es especialista en psiquiatría, miembro del Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuenta con un máster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Nos hablará el día de hoy de las perspectivas en neuromodulación y conectómica cerebral. Bienvenido, doctor Dávila. Mil gracias. Bien, entonces, pues bueno, en el contexto de estas actividades que el Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe, en asocio con la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, ha venido planteando para, pues, un poco promover, entre otras cosas, pues, el estado del arte de nuestras investigaciones y de nuestras preguntas en la especialidad con respecto a la próxima iniciación de la residencia, pues me ha correspondido comentar con ustedes un poco algunos asuntos que tienen que ver con algunas terapéuticas novedosas que hemos venido usando en cierto tipo de trastornos psiquiátricos refractarios, y un poco cómo este tema de la neuromodulación se articula también con una línea de investigación reciente en neurociencias, que es el de la conectómica cerebral. Yo, pues, básicamente haré un recuento muy somero de un poco de la historia y de los eventos más significativos, digamos, de estos dos ámbitos del trabajo en psiquiatría, la neuromodulación por una parte y la conectómica por el otro, para ojalá sobre todo pues alentar inquietudes y pues ojalá pues búsquedas obviamente de informaciones mucho más profundas que las que aquí voy pues a enumerar. Bien, entonces comencemos pues por hablar algunas generalidades con respecto a qué entendemos por neuromodulación y cuáles son sus aplicaciones más habituales en el ámbito de la práctica terapéutica psiquiátrica, eventualmente neurológica, entendiendo que también es una herramienta en el ámbito de la electrofisiología y de la neurofisiología. Entonces, por neuromodulación entendemos toda aquella técnica que permite que se estimule con una señal física el tejido nervioso. Ustedes ven que, pues, si bien la mayor parte de las técnicas tienen el nombre de estimulación, esas estimulaciones pues deben ser entendidas tanto como excitatorias o inhibitorias. No quiere decir que sean siempre excitatorias. Se dividen, como ustedes ven, en no invasivas e invasivas. Algunas son muy experimentales, y de la que vamos a estar hablando hoy es de la estimulación magnética transcraneal, por su sigla en inglés TMS. Es una de las más difundidas y de las más usadas, y es con la cual yo tengo algún nivel de familiaridad y de expertise. Rápidamente recordemos que después de muchos antecedentes que se pierden en el siglo XVIII y XIX, pues que tienen que ver con la aplicación de energía eléctrica y de energía magnética a los tejidos nerviosos, en el año 1985 se publica una pequeña carta en el Lancet, en la cual el doctor Barker, que es un bioingeniero de la Universidad de Sheffield, comenta que ha podido hacer estimulación de la corteza motora de sujetos con troles normales para producir potenciales evocados en los músculos periféricos, tanto de miembros superiores como inferiores, lo cual da pie, digámoslo así, a que nazca un poco, es una ceremonia bautismal, digamos, ese pequeño paper, a que nazca esta disciplina, y de ahí en adelante ustedes ven que habrá un brazo de desarrollo en el ámbito de el diagnóstico y la investigación puramente neurofisiológica, pero también rápidamente un interés por tratar de encontrarle una aplicación terapéutica a esta nueva herramienta, lo cual desemboca en que en el 2009 la FDA y otras agencias de regulación médica aprueben protocolos para el tratamiento de la depresión, básicamente haciendo estimulación magnética repetitiva, unos 2.000, 3.000, 4.000 pulsos por sesión durante unas 20, 30 sesiones, específicamente en la corteza frontal izquierda de los pacientes, en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, lo cual a su vez para esa época está, digámoslo así, articulado con lo que para ese momento eran algunos hallazgos imagenológicos de lo que se llamaba entonces, pues tanto en los SPECTs como en los PETs, como en algunas imágenes de resonancia funcional, pues una hipofrontalidad en los pacientes severamente deprimidos.
Aquí está el doctor Barker, ese es su prototipo, ahí está la bobina, o una de las bobinas que se diseñaron, ahí está estimulando la corteza motora de algún estudiante, y este es el paper, esta es la carta, como les digo, en la cual se demuestra que los potenciales que se evocan a nivel motor son idénticos a los que se obtienen si uno estimulara el nervio periférico. Ustedes ven que para el año 89 se publican 11 papers que tienen como palabras, digamos, clave, estimulación magnética transcraneal. Para hoy ya tenemos más de 19.000. En el año 2020 se publicaron 1.600 y en lo que llevamos del 2021 se han publicado 627 papers sobre sobre los términos de estimulación magnética transcraneal. Esto es para que ustedes vean la explosión combinatoria que ha sufrido, digamos, a lo largo del tiempo esta forma de exploración, repito, neurofisiológica y terapéutica de neuromodulación. Hoy por hoy contamos con aparatos que ya pues se producen masivamente por parte de la industria y de los bioingenieros que han estado explorando este tema, obviamente con cada vez más sofisticaciones tecnológicas. Tenemos aparatos que se producen en todas partes del mundo y pues que están relativamente, digamos, fáciles se puede disponer de ellos prácticamente en el mundo entero. Obviamente también ha crecido enormemente el material bibliográfico, tanto en textos como en revistas especializadas. En particular menciono esta que recoge generalmente cosas que están muy ligadas al estado del arte en este campo, no solamente en el campo de la estimulación magnética transcraneal, sino de toda esa otra lista que les mostré de formas de estimulación y de neuromodulación que se vienen usando en distintos campos. Esencialmente, en el caso de la estimulación magnética transcraneal, tenemos que tener en cuenta 2 o 3 principios para que ustedes tengan, digamos, una imagen a grandes rasgos de qué es lo que se hace cuando se aplica un protocolo, y es que tenemos estimulaciones que pueden variar en su frecuencia. Aquí está ejemplificada una estimulación de baja frecuencia, o sea, de 1 hercio, un disparo por segundo, y estimulaciones de alta frecuencia. Todo lo que esté por encima de 5 hercios se considera de alta frecuencia, y tenemos en este caso un ejemplo de un protocolo, digamos, de 20 hercios, es decir, que hay 20 disparos por segundo. En este tipo de protocolos generalmente hay una fase en la cual se está haciendo la estimulación activamente y después hay una cierta pausa y después vuelve a activarse, o sea, hay una cierta intermitencia. Es el tipo de protocolo que más usamos. Los protocolos de baja frecuencia son inhibitorios, los protocolos de 1 hercio o menos, y los protocolos que están por encima de 5 hercios son excitatorios, como les decía. Hay una forma reciente, pero que ha ganado enorme fuerza en el ámbito, sobre todo terapéutico, que es el de las ráfagas teta, que pueden aplicarse de forma continua o de forma intermitente y que permiten a veces acortar, sin perder eficacia terapéutica, un poco los protocolos, lo cual tiene función de utilidad. Entonces, rápidamente, como les digo, a partir de esta aprobación de los protocolos para depresión mayor, los grupos de trabajo, las sociedades científicas que se crearon en torno a este tipo de estimulación y de neuromodulación, publicaron, digamos que siempre de manera muy rigurosa y ligando siempre sus principios y sus recomendaciones a medicina basada en la evidencia, pues comenzaron a publicar guías desde muy temprano. Como ustedes ven aquí, esta del 2009, que es una de las primeras, pues casi que coincide con la aprobación por la FDA y otras agencias del uso de la estimulación magnética en depresión. También otras agrupaciones científicas, por ejemplo, la Sociedad de Estimulación Magnética Clínica, los grupos de trabajo de la Asociación Psiquiátrica Americana, el capítulo de estimulación magnética de la Asociación Internacional de Neurofisiología, que está configurada básicamente por grupos europeos. Como ustedes ven, también publican en el 2014 estas guías basadas en evidencia, las actualizan en el 2020 con la evidencia disponible hasta el 2018, entendiendo, como les digo, que no solamente estamos hablando de la aplicación de esta técnica terapéutica en depresión, sino en otras condiciones que ya de hecho han sido algunas aprobadas, como el trastorno obsesivo compulsivo, como algunas técnicas para facilitación de abstinencia del tabaquismo, también ya hay un protocolo aprobado para esto, y un par de protocolos de estimulación para migraña, pero con una gran cantidad de material que seguramente apunta a que muy prontamente tendremos protocolos aceptados para neurorehabilitación después de accidente cerebrovascular, distintas formas de dolor, incluyendo fibromialgia, incluyendo dolor regional complejo, incluyendo
dolores secundarios a neuritis periféricas, etcétera, algunas lesiones, digamos, como pues ligadas a incluso posoperatorios de enfermedad maligna cerebral, en fin, ahí hay una gran cantidad de actividad por el lado neurológico, y por el lado psiquiátrico sin duda habrá cosas, sobre todo en el campo de los trastornos neurocognitivos, mucho en demencia frontotemporal, mucho en enfermedad de Alzheimer, mucho en afasia primaria progresiva, etcétera. Entonces, esto es para que sepan que estas guías tocan todas estas entidades. Entonces, pues, como les decía, pues obviamente, si bien quedó claro que en el caso de la depresión había que estimular la dorsolateral prefrontal izquierda, y así fue que se logró evidenciar, pues, un buen patrón de respuesta, sí nos seguimos preguntando, quienes trabajamos con esta herramienta, ¿qué más podríamos estimular? ¿Dónde más podríamos estimular? ¿Cómo estimular esos spots, esos focos que vamos a tratar de reacomodar? Y obviamente siempre tratando de entender que lo ideal es tener en el fondo pues patrones de estimulación real versus placebo. Les aclaro que es muy fácil hacer protocolos contra placebo porque simplemente uno utiliza las bobinas idénticas a las terapéuticas, pero simplemente bloquea de forma muy fácil la emisión del pulso magnético, o sea que tanto el sujeto, digamos, que está recibiendo el tratamiento como quien lo está aplicando, pues perfectamente puede estar ciego ante el hecho de si está usando o no una bobina terapéutica o una bobina placebo. El diseño mismo de las bobinas es un campo de enorme investigación en la parte de bioingeniería ligada a la estimulación magnética y en general a la neuromodulación, y como ustedes ven, dependiendo de la morfología de la bobina, uno obtiene pues patrones de estimulación que pueden ser desde patrones muy difusos y muy amplios y generalmente también profundos, se van muy subcorticales, hasta patrones muy específicamente superficiales y muy focalizados, muy corticales, que sin embargo justamente al parecer logran, serían un poco los que están por acá, como ustedes lo ven en el caso de estas bobinas que llamamos bobinas en 8, que obtienen, como ven ustedes, patrones de estimulación muy focalizados y que sin embargo tienen capacidades de reacomodar globalmente algún tipo de actividad metabólica cerebral, razón por la cual entramos entonces ahora al punto de la conectómica cerebral, que nos dará pie a entender por qué, a pesar de que a veces estimulamos, como les digo, spots muy precisos, estamos en capacidad de reacomodar, de reacondicionar amplias regiones de la actividad del sistema nervioso, tanto cortical como subcorticalmente. Entonces, otra ceremonia bautismal, en el 2001, el grupo del doctor Reichel y sus colaboradores en la Universidad de Washington, pues publican este paper en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, dando cuenta de que han encontrado que en las imágenes funcionales cerebrales, antes de que uno someta al inicio de una tarea cognitiva específica al grupo de sujetos que uno está estudiando, existe no un patrón, digámoslo así, aleatorio, errático, indiferenciado de actividad metabólica, sino que existe un patrón por defecto que está bastante organizado, bastante susceptible de ser caracterizado y que es el que justamente ellos en ese artículo están pues justamente reportando. Y a partir de ese momento que pues surge la idea de que puede haber estos circuitos cerebrales que conectan, de hecho, regiones tanto corticales como subcorticales que parecerían haber estado durante mucho tiempo entendidas como totalmente independientes, pues resulta que ahora parecen estar justamente unidas, conectadas, dando a entender que de alguna forma esa hiperlocalización, digamos, que tuvimos como criterio fundamental para entender el patrón de funcionamiento del cerebro durante tanto tiempo, pues quizás no era el caso y que quizás tendríamos que comenzar a pensar cada vez más en términos de redes y de redes, porque inmediatamente, esto simplemente es para comentarles que el mismo Reichel en una revisión del 2015 pues muestra cómo va el árbol de citas de su artículo original, que es el que está aquí señalado. Para ese momento llevaba unas 5.000 citas y yo creo que del 2015 aquí debe haber crecido a unas 6.000 y pico. Y entonces, pues, Reichel lo que está diciendo es, mire, seguramente ahora que ya hemos descubierto esta red por defecto, no nos debería sorprender que finalmente también encontremos que va a haber otro tipo de redes que vayamos describiendo con el tiempo. Y así fue. Importante entender que entonces la red por defecto, que está aquí nuevamente ilustrada,
y que como ustedes ven, sobre todo aquí en la región medial, tiene una fuerte actividad del cíngulo, tanto del cíngulo posterior como del cíngulo anterior y mucho de la región subgenual del cíngulo. Es una red que se inhibe, o pues diríamos pues que de manera pues muy como práctica se apaga, entre comillas, tan pronto aparece un tipo de actividad específico en el cual está involucrado el sujeto. Es decir, que es una red que está permanentemente articulada dinámicamente con lo que esté ocurriendo en otras regiones del cerebro y con aquello en lo cual el sujeto esté inmerso como tarea o como actividad. Importantísimo entender que también la red por defecto, como lo recoge aquí el propio Reichel en este estudio de revisión y de metaanálisis y de un poco de la historia que él mismo protagonizó, fue rápidamente descrito también en otros animales, en primates no humanos y en pequeños mamíferos de experimentación como las ratas, lo cual ha facilitado enormemente que tratamos de tratar de entender cómo podemos manipular, cómo podemos tratar de, por ejemplo, incrementar, exacerbar el patrón de actividad de ciertas redes o, por el contrario, tratar de, decrementar el patrón de actividad. Entonces, rápidamente aparecen modelos en la medida en que se siguen describiendo distintas redes como estas. Aquí solamente estamos mencionando algunas de las que se han descrito hasta ahora. No pretendemos ni mucho menos hacer un análisis exhaustivo porque el tiempo no alcanzaría ni siquiera para hacer algunas listas, pero sí podemos decir que rápidamente aparecen modelos como este que propone la doctora Leanne Williams, que es una psicóloga de Stanford, en donde dice, bueno, yo creo que seguramente la forma en que están articuladas y la forma en que dialogan entre sí las redes, por ejemplo, por de defecto, la red de saliencia, la red de control cognitivo, redes que se han, digamos, calificado de manera un poco más ligadas a la función afectiva del sujeto, es una manera en la cual casi que podríamos proponer una nueva taxonomía por circuitos neurales de entidades psiquiátricas, sin duda dentro de ellas la depresión y la ansiedad. Entonces, pues básicamente lo que se comienza a reportar a lo largo de distintos estudios, y en esto vale la pena que ustedes visiten una página que se llama NeuroSynth, que es una página que recoge y hace metaanálisis de muchos de estos estudios imagenológicos que se han hecho en los últimos años, pues lo que se va encontrando es que efectivamente en algunas redes se encuentran focos de hiper o de hipoactividad, focos de hiper o hipoconectividad en distintas entidades psiquiátricas, pero mucho en depresión y ansiedad. Y obviamente eso implicaría que, como decíamos antes, el diálogo y, digámoslo así, la dinámica que existe entre esa red de redes, en esa red de redes ha perdido la fluidez, ha perdido la capacidad, digámoslo así, coreográfica que debería haber ya situado al individuo en patrones de reactividad anómalos, en énfasis cognitivos, en énfasis de navegación, en énfasis introspectivos que seguramente son pues sintomáticos de una manera o de otra. Y por lo tanto, pues aparece la posibilidad de pensar que habría distintas formas de intervenir en cada una de estas redes y como ustedes ven desde aquella época, ya para el 2015, 2016, se sabía que la estimulación magnética transcraneal posiblemente iba a ser una herramienta muy útil para tratar de reacomodar los patrones de actividad de estas redes. Particularmente la red por defecto, pues la red de control cognitivo parecerían ser redes altamente susceptibles de ser manipuladas, de ser acomodadas por estimulación magnética transcraneal. Al punto de que entonces ya también tenemos autores que dicen, mire, realmente, de acuerdo al metaanálisis que se ha hecho de ya varios estudios en los cuales se ha utilizado la estimulación como herramienta terapéutica. Doctor Dávila, 2 minuticos. Perfecto. Entonces, como les digo, y con esto, sí, gracias, pues sabemos que pues, la red por defecto suele estar bastante hiperactiva, en particular el nodo subgenual de la red suele estar muy hiperactivo en pacientes con depresión severa y suelen estar muy hipoactivas redes como la de control ejecutivo y la de saliencia, y evidentemente en la medida en que uno pueda estimular spots que reacomodan estos desequilibrios, la cosa puede mejorar. Como les digo, se sigue trabajando en la posibilidad de que se puedan incluso hacer clasificaciones de los distintos subtipos de depresión con esta herramienta. Por último, aquí menciono rapidísimamente que una cosa que también se ha establecido con los estudios de neurociencia de redes es que no solamente es importante entender que debe haber una sincronía y una articulación entre las distintas redes de cada individuo, sino que a su vez esas redes se aparean sincrónicamente con las redes de las personas con las que estamos interactuando, lo cual digamos que permite entender que si en una de estas personas están
en desequilibrio sus propias redes, difícilmente va a poder entrar en, digamos, ahora digamos, ámbito de, pues, digámoslo así, sincronía intersubjetiva. Es importante que ustedes sepan, y ya con esto acabo, que este campo se presta enormemente a la investigación, que es relativamente, digámoslo así, asequible pensar en que uno pueda hacer investigación, sobre todo de orden clínico. Esta es una de las que hemos hecho nosotros. Ustedes ven acá el protocolo típico de estimulación en la dorsolateral prefrontal izquierda en los sujetos que dejamos como el grupo control, e hicimos un protocolo adicional estimulando ese mismo spot, más un spot, digamos, más antiobsesivo en pacientes con depresión altamente rumiativa, y por fortuna encontramos pues que efectivamente nuestro protocolo experimental, es decir, el del doble spot, resultó ser mucho más útil para controlar rumiaciones, para controlar síntomas depresivos, y logramos un mejor funcionamiento global en este grupo de personas. Entonces, pues, básicamente lo que quiero es como que ustedes sepan que esto sí, yo sí creo que pertenece realmente, pues, como decía un poco Germán, muchas de estas cosas, cuando uno se remite al futuro, ya están en el presente, pero honestamente pienso que la neuromodulación y la relación de la neuromodulación con la conectómica son un capítulo significativo y fundamental del futuro de la psiquiatría, y en particular de formas novedosas para terapias de entidades que están un poquito estancadas, digámoslo así, en las ofertas terapéuticas desde hace algún tiempo. Muchas gracias.